Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Magdalena Novoa, soy codirectora de la Fundación Aldea y profesora de Planificación Urbana de la Universidad de Illinois, y les doy la bienvenida a nuestro conversatorio en el marco de O Santiago 2020, que se llama en inglés How can Santiago Learn from Recent Political and Health Crises? O en castellano, ¿cómo Santiago puede aprender de las recientes crisis políticas y sanitarias? O Santiago este año forma parte del evento internacional organizado por Open House Worldwide, en el que cerca de 45 ciudades están participando con actividades virtuales en respuesta a la imposibilidad de realizar actividades presenciales por el tema de la crisis sanitaria global. Pero bueno, para O Santiago yo creo que es aún más importante que para cualquiera poder reunirnos en este espacio virtual, porque el año pasado Santiago tuvo, parte de Santiago en realidad tuvo que ser suspendido porque lo teníamos planificado para el mismo fin de semana en que ocurrió el estallido social, y bueno, ya en nuestra perspectiva fue por un bien mayor, porque ya vemos cómo todo está resultando en un proceso constituyente que ojalá también resulte en poder construir ciudades más justas y igualitarias, no solamente en Santiago, pero en Chile. Entonces, por eso mismo hoy día nos interesa conversar sobre cuáles son los desafíos, posibilidades y visiones para nuestra ciudad en el contexto de este profundo cambio, transformación social que estamos viviendo. Y bueno, y antes de empezar con el conversatorio, quiero presentar a nuestras participantes. Eh, con nosotros está hoy día Lake Sagaris, que es directora del Laboratorio de Cambio Social, Ciudad Viva y Universidad Católica, profesora e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y Centro de Excelencia en Transporte Rápido en Buses, BRT Plus, y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También está con nosotros Valentina Saavedra, académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, cofundadora de la agrupación Vértice Urbano, y a Valentina además es activista integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y de Red de Mujeres por la Ciudad. Gracias, Valentina, por participar. También está con nosotros Patricio Mora, que es arquitecto, cofundador de la Fundación Proyecta Memoria y de Monumentos Incómodos. Gracias, Pato, por participar también. Bueno, les agradecemos a todos por estar aquí con nosotros, y como les conté anteriormente, el conversatorio girará en torno a 3 preguntas que les voy a ir realizando por turno, y cada uno va a tener 4 minutos para responder, así que yo les voy a poner en el chat cuando les vaya quedando un minuto para que vayan concluyendo. Entonces comencemos. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos de Santiago post 18 de octubre, que es 2019, que es la fecha del estallido social? Blake, ¿quieres comenzar tú? Sí. Bueno, yo creo que uno podría decir muchas cosas, ¿no? Pero para mí hay un tema central, estratégico, vital para lograr los cambios que se necesita, porque la lista de cambios es larguísima. Entonces, más que tratar de realizar todos esos cambios, lo que necesitamos es crear un sistema que le da las garantías a las personas que necesitan y tienen derecho a participar en este nuevo Santiago, este nuevo Chile que entre todos y todas y todes queremos construir. Entonces ahí lo central es, y no es un desafío menor de todas maneras, es la democratización en general de la institucionalidad del país, de las reglas que nos gobiernan y que nos garantizan o nos excluyen, como según nuestra situación actual en la sociedad chilena. Y ahí particularmente la democratización de la gestión territorial, porque dentro de los grandes temas, los AFP, la salud, etcétera, es fácil perder de vista que nuestras ciudades están siendo distorsionadas y destrozadas por grupos muy pequeños y muy poderosos.
que son básicamente la industria inmobiliaria, pero muchas otras cosas que van con eso, ¿no? El motor de esa industria son justamente las tremendas cantidades de dinero que vienen de los fondos de pensiones, los seguros, la salud. Esos fondos que se tienen que invertir, se están invirtiendo de una forma que, lejos de crear equidad, inclusión, hace todo lo contrario, destroza el patrimonio, destroza estas hermosas ciudades a escala humana que tenemos, crea situaciones de enorme violencia, y no solo la violación de los derechos humanos que nos ha espantado a todos, sino la violencia cotidiana, la violencia doméstica, pero también en el espacio público, la violencia de género, todo tipo de violencia cuyo fin es excluir o que es una respuesta de los que se sienten excluidos a esa violencia estructural. Y eso es un tremendo desafío porque si uno lo piensa, las regiones se han levantado con una voz súper potente y están exigiendo una descentralización que necesitan y merecen en sus tres dimensiones. La descentralización hacia una democratización donde es la ciudadanía de la región a lo cual la autoridad tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente, etcétera, también en lo financiero y también en la gestión territorial. Para Santiago, que es un centro de poderes distintos y poderes fácticos, por sobre todo en nuestro país, es aún más difícil visibilizarse la necesidad de la gestión territorial, visibilizar las formas de hacer realidad la equidad y cuánto eso significa aceptar distintos puntos de vista. El derecho a la expresión, eso es la que más me ha impactado. Cómo tratan por todos lados de callar a las voces disidentes, aun cuando sean voces mayoritarias en el tema de transporte, en el tema de la ciudad, en el tema de seguridad, en el tema de la memoria. No puedes hablar de eso. Así empiezan demasiadas conversaciones hoy en día. Entonces, el respeto a los derechos humanos como la base de una nueva institucionalidad democrática en nuestra ciudad y nuestra región. Súper, muchas gracias, Lake. Justo a tiempo. El timer, el timer. Bueno, Además, quiero escuchar a los otros, entonces. sí, por eso mismo quiero darle la palabra a la Valentina para que pueda seguir con esta interesante reflexión. Muchas gracias. Sí, mira, a ver, yo primero agradezco mucho la invitación, comparto harto de lo que menciona Lake, y yo un poco también pensando en que se entienda un poco el contexto en el que estamos en Chile, yo diría que el 18 de octubre marca también un hito en que hay que darle un giro a cómo pensamos la sociedad chilena. Y por lo mismo me parece a mí que la ciudad, si la entendemos como parte de la sociedad y no como solo un escenario donde ocurren cosas, tiene que reflejar este nuevo Chile. Y este nuevo Chile a mí me parece que lo que hace es demandar y exigir, y ahora yo diría conquistar, una profundización democrática. Y por lo mismo, yo comparto lo que menciona Lake, de que hay una parte que es democratizar las instituciones bueno, la descentralización y la gestión territorial, y sumaría a eso que yo creo que hay que entender, cuestionar y repensar la idea del derecho a la ciudad, porque a mí me parece que las protestas, todo el proceso de la revuelta social también ejerce ciertos niveles como que rompe un poco la barrera de ocupación de la ciudad. Sin entrar, digamos, en toda la discusión que puede ser, que yo también comparto, que creo que son grupos minoritarios que ejercen niveles de violencia, sí creo que en su mayoría la resignificación de los espacios, la ocupación de los espacios como propios, el darle un sentido al espacio barrial, creo que nos muestra también el cómo en este proceso la ciudad también juega un rol, ¿no? Yo incluiría en eso también que hay que pensar con lentes violeta, digamos, desde el feminismo, desde la perspectiva de género, las ciudades. No es casual de que
la performance más masiva y que más impacto tuvo a nivel mundial es la ocupación del espacio público por las tesis, y que se replica a nivel de todo el mundo, y que también hay ahí una exigencia de cómo las mujeres y cómo las identidades feminizadas también estamos presentes en este nuevo Chile, ¿no? Entonces yo también creo que ahí hay un desafío de la gestión urbana, de el pensar y construir ciudades que sean realmente para todas, todos y todes. Y bueno, mencionaba también el tema de la interacción y la integración barrial, porque creo que también no hay que olvidar que si bien ahora quizá está un poco menos álgido, sí durante el estallido, y a mí me parece que durante el proceso constituyente también va a ser, lo que florecieron más fueron los barrios, ¿no? La construcción de cabildos, de asambleas territoriales, durante la crisis económica, las ollas comunes, los acopios, todo eso ha sido una reconstrucción de tejido social que se da a nivel barrial, que no se le da el mismo nivel de importancia o el mismo nivel de facultades a nivel institucional. Y creo que eso también es un gran desafío que implica representar, expresar, digamos, reflejar este nuevo Chile en donde desde lo local también se construye ciudad, se construye participación, se construyen tejidos, colaboración, y se piensa de una manera distinta la interacción de los barrios. Y para finalizar, yo diría que hay que pensar la ciudad ya como un sistema, ¿no? Como que enfrenta el desafío de que si hay una demanda en contra de la desigualdad, bueno, el desafío también es pensar una ciudad que sea más igualitaria, ¿no? Y no una ciudad como producto nomás, sino que humanizar la ciudad versus la negociación que existe hoy con la ciudad, y pensar obviamente también en ese sentido superar los niveles de segregación territorial, y obviamente que también genera la centralización. Ahí yo no voy a ahondar porque Lake ya lo desarrolló, pero sí creo que empezar a superar la segregación social y territorial que existe en Chile es hacerse parte de las demandas también que se van reflejando post 18 de octubre. Muchas gracias, Valentina. Sí, pues yo creo que tanto Valentina como Leica han tocado un tema que es súper importante, que al menos teóricamente se ha analizado bastante, que es el tema del derecho a la ciudad, que generalmente se abarca de una manera muy amplia, se entiende de una manera como muy amplia, pero creo que dentro de ese concepto hay, y se ha hecho súper evidente también en el contexto del estallido social y también del movimiento feminista, los distintos derechos que hay debajo de ese derecho, o dinámicamente hablando más bien, o que componen ese derecho. Y yo creo que un tema que ha salido mucho en el contexto también es el derecho a la memoria, o cómo entendemos estos paisajes de conmemoración urbana que ya claramente no nos representan a todos y a todas, ¿cierto? Y en ese contexto quiero darle ahora la palabra a Patricio, que trabaja justamente en los temas de monumentos y memoria en el espacio público. Super. Bueno, gracias por la invitación. Y justamente, bueno, lo que nosotros analizamos desde la Fundación Proyecta Memoria es que trabajamos en temas de desastre, como, bueno, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, tenemos erupciones volcánicas, somos dentro de los 10 países más vulnerables a la emergencia climática, y ya hemos sufrido pandemia, como igual que otros países a lo largo de nuestra historia, y este tipo de crisis que ocurrió para el 18 de octubre, claramente nos hizo remecer, y concuerdo mucho con lo que habla la Vale y la Ley, que claramente el tema de la participación, y principalmente en el espacio público también que se dio, hay un remesón de quién es ese espacio público, de qué comunidades. Entonces, muchas veces lo que pasaba con las estatuas o con los monumentos, que también ha estado pasando en otras partes del mundo, con lo que pasó con George Floyd o con otros colonizadores en Europa, es que claramente hay un cierto despertar de entender de que muchas veces estos símbolos son ubicados en el espacio de todos sin preguntarnos a nosotros, y muchas veces que nos afectan directamente, como son colonizadores que mataron a pueblo originario, o personas que experimentaron con mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, por ejemplo, acá en Chile con lo que pasó con los mapuches, con un sinfín de personas. Entonces, claramente estamos abiertos mucho más a la participación,
y entendamos que Santiago, hay más de 7 millones de personas, casi la mitad de Chile vive en Santiago, y eso genera una desigualdad tremenda, y muchas veces para los desastres, los terremotos, nos jactamos de que somos solidarios, pero si fuésemos verdaderamente solidarios, no existiría tal nivel de desigualdad, incluso en la ciudad. Entonces, yo creo que es importante que desafíos de generar más equidad, de representación en el espacio público, cada 7 hombres haya una mujer en un monumento, por ejemplo, en el centro de Santiago, y para qué hablar de los pueblos originarios. Entonces, tenemos que mirarnos desde Latinoamérica, pensando en el tema de la emergencia climática. Antes del 18 de octubre estábamos marchando porque una niña nos estaba diciendo que teníamos que marchar, y eso fue increíble, más encima una niña y mujer. Entonces yo creo que tenemos que pensar una ciudad mucho más ecológica, pensar en la emergencia climática, más inclusiva. Eso sin duda son uno de los principales desafíos que está viendo la ciudadanía en Santiago y en el mundo también, principalmente también en Chile, con el tema de la nueva constitución. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, todos han tocado temas muy importantes, el tema de la participación, especialmente en un contexto como Chile y como la ciudad de Santiago, donde la participación ha estado bastante limitada por las leyes y por un poco las herencias que tenemos de la Constitución del 80. Ha surgido como un tema muy importante, y de nuevo creo que tiene distintas capas, que nos daría para hablar 2 horas solamente de la participación, pero vamos a pasar a la otra pregunta, pero es importante tenerlo en consideración, porque es parte del proceso que estamos viviendo, y que la participación no solamente se da de maneras formales, y creo que eso es uno de los aprendizajes que Chile le está dando al mundo de alguna manera. La segunda pregunta que tenemos hoy día es en relación a los aspectos positivos de nuestra ciudad. ¿Cuáles o qué destacarían ustedes como aspectos positivos de Santiago? Le quiero dar la palabra a Lake nuevamente. Oh, yo me enamoré de Santiago desde el primer año que llegué, que fue como 79, 80, y en esa época toda la gente de Santiago parecía odiar su ciudad, pero partiendo con que venía de Canadá y el clima acá, por primera vez conocí lo que es una primavera y no una tormenta de nieve, porque eso es la primavera que tenemos en Canadá. Pero por sobre todo, como trabajé esos primeros 20 años, trabajé como corresponsal extranjera, freelance, y también como escritora. Entonces me tocó visitar, pasar la noche, conocer muchos rincones, no solo de Santiago, sino de Chile entero. Y creo que tenemos un patrimonio humano, urbano, muy, muy importante y muy subvalorado. O sea, el hecho, me acuerdo de haber pasado tardes en la Victoria o en La Lengua, donde me contaban la historia de cómo llegaron sus abuelos y luego los papás y luego los hijos, y cómo enseñaban. O sea, era casi como escuchar recitar a la Biblia, ¿no? Y de fulano nació fulana y de fulana nació. O sea, era una sensación de memoria urbana bellísima, y que lleva ahí un espíritu no solo de criticar o de luchar, sino también de construir, ¿no? De coproducir un mundo urbano mejor, más integrador y todo eso. Y de ahí uno, bueno, en la pelea contra la Costanera Norte trabajamos mucho con varios de los mercados de La Vega, ¿no? El Tirso de Molina, la Pérgola Santa María, donde de nuevo las dirigentes de la pérgola, que eran hijas y nietas de las primeras luchas por el derecho a la ciudad, de las pergoleras, maravillosa obra de teatro, además, música, todo ese patrimonio súper potente. Entonces, lo que quiero destacar, porque uno no puede cantarle todas las maravillas, pero lo que sí bajarlo a tierra en que toda esta expresión de co-creación, no sé si espontánea es la palabra, pero por lo menos autogestionada
de co-crear espacios urbanos, se aterriza en organizaciones superpotentes. Y ahí yo diría que la Junta de Vecinos son un patrimonio increíble y tremendamente importante de potenciar. Los ningunean, los sobrevaloran, los matan con trámites burocráticos. Lo sé porque volví a ser presidenta de mi Junta de Vecinos en Bellavista hace un poco más de un año. También las ferias libres. Yo creo que las ferias libres son un lazo entre el campo, entre los productores agrícolas, entre la gente, entre la comunidad, entre el pasado y el futuro. Tremendamente importante. Yo creo que necesitamos prender foco sobre estos valores y también la tradición de huerteo urbano, porque se da la paradoja que es una tradición muy arraigada en Chile, o sea, las huertas de los 1800, del movimiento mundial higiénico que tuvo su expresión en La Pintana, ¿no? Y también, no sé, todos los jóvenes buena onda ahora son huerteros y todo, y yo que soy vieja también, etcétera. Entonces, eso encuentro que es sumamente importante y a eso agregaría los movimientos que partieron como movimientos ciclistas y ya son movimientos pro movilidad justo, no solo sustentable, sino justo. Y creo que son unos movimientos urbanos muy diversos y sumamente importantes para un buen futuro. Muchas gracias, Ley. Me parece muy interesante todo lo que acabas de mencionar, sobre todo porque de alguna manera toca la idea de colonizar un poco los saberes sobre la ciudad y no centrarnos en solamente en las políticas o en las medidas como de arriba para abajo que se han implementado, sino que o sea, de los saberes que son históricos, el mismo tema de las huertas urbanas, que no es algo nuevo, es algo que está en la historia de los habitantes de la ciudad y me parece muy interesante. Muchas gracias. Valentina. Sí, mira, o sea, yo primero comparto mucho lo de Lake, no iba a mencionar los huertos, pero sí la organización territorial que se genera, yo creo que en parte, o sea, es positiva, pero también es un reflejo de la necesidad de organizarse, pues, porque cuando hay necesidad de organizarse también tiene que ver con que hay ciertos niveles de precariedad o injusticia, entonces como que uno, el lado lleno del vaso, que es la pregunta que nos hacen, claro, es esa, yo diría que la organización vecinal, la organización territorial, y que bueno, yo lo mencionaba antes en el tema, por ejemplo, las ollas comunes, lo que en el estallido se reflejó en los cabildos, eso fue muy liderado por las articulaciones territoriales y barriales que estaban existiendo, y me parece a mí que eso es una cultura que se está retomando, que siempre se ha mantenido, pero yo diría que ahora se está fortaleciendo más aún, y creo que es un valor, no sé si tengo capacidad de compararlo con todo el mundo, pero sí yo diría que es un valor muy fuerte de la cultura chilena, diría latinoamericana en general, pero por lo menos de Santiago es bien rescatable. Y también para ampliar un poco eso, me parece que igual hay que reconocer como ciertos esfuerzos que lamentablemente Santiago es súper como segmentada, no funciona tanto como sistema, entonces es muy difícil encontrar algo positivo que se refleje en todo el territorio de la región metropolitana, pero en esa misma lógica de segmentación me parece de que han habido esfuerzos y avances de mejorar las condiciones de calidad de vida que muchas veces provienen de conquistas de estas organizaciones territoriales, ¿no? Como de digamos, el esfuerzo contra la invasión inmobiliaria, que muchas veces se refleja en protección patrimonial. Creo que, por ejemplo, esfuerzos que se han ido generando, por ejemplo, en Santiago Centro, de peatonalización, que va también contra un sistema de movilidad muy poco sustentable, pero además muy desigual, socioeconómicamente y de género también, recordemos que eso también se refleja ahí. Creo que también protecciones como, no sé, por ejemplo, el único sistema de agua pública que existe en Chile está en Maipú y que lo han querido derrocar, y que también hay una resistencia popular que defiende y se apropia de un espacio muy, muy insigne de esa comuna.
Creo que también el sistema, por ejemplo, de reutilización y sustentabilidad que existe en La Pintana, que está siendo también como un ejemplo internacional también de mejoramiento de comunas populares y de bajos recursos. Creo que todo eso también se refleja en lo institucional y me parece muy rescatable. También creo que la cultura como del ciclista que mencionaba Lake, a mí me gusta harto, bueno, yo también ando mucho en bicicleta y también reconozco que mientras no existían ciclovías no lo hacía, y que ahora que sí existen, amo la bicicleta, y creo que también eso, bueno, eso obviamente los ciclistas furiosos, las organizaciones de ciclistas lo han conquistado, pero también creo que han dado muestra de que es posible que Santiago funcione en red, y funcione articuladamente. Creo que han generado niveles de circuito que exigen a la ciudad funcionar más como sistema y menos como islita. Y para terminar, que obviamente hay que mencionar lo que yo diría que lo mejor de Santiago, yo no soy santiaguina, entonces no me gustaba Santiago, me fui obligada a vivir a Santiago, y como buena provinciana nunca voy a querer la capital, pero sí yo reconocería el contexto natural en donde está, o sea, vivir al lado de la cordillera con el río Mapocho que lo cruza, con el San Juan de la Guada que lo cruza, con cerros e islas que puedes disfrutar. Me parece que es un privilegio que ojalá protegiéramos un poquito más, pero sí me parece que es lo máximo de nuestra ciudad. Muchas gracias. Justamente ese era el tema de O Santiago 2019, su entorno natural y los cerros islas. Pato. Oye, qué difícil porque, bueno, las chiquillas lo han dicho casi todo, como lo que también pensaba, como desde la bicicleta, no sé, cuando Lake dijo también lo de la Victoria, es increíble que en la Victoria los mismos vecinos son los que le colocan los nombres a las calles, eso también es muy democratizador, no sé, acá en Providencia teníamos una calle que se llamaba 11 de septiembre, y eso también, qué tan violento es. Entonces, bueno, hay muchos aspectos desde, bueno, desde lo natural, yo creo que yo vengo de Conce Linares, entonces claramente lo que más me sorprendió, por ejemplo, me gustó de Santiago fue la cordillera. Yo creo que de verdad es un gran patrimonio. Yo estoy justo acá en un edificio alto, no sé, ¿se alcanza a ver la cordillera o no? Mira. Oh, Sí. Sí, y tenemos lamentablemente esos edificios gigantes feos. ¿Se alcanza a ver el Costanera o no? Sí, se ve parte porque es muy grande. Ahí. Ahí. Bueno, ese edificio es uno de los más altos de Latinoamérica y está vacío, que igual es una gran vergüenza, es como, y todo el rato nos jactamos de que tenemos, somos un país pionero, pero en verdad cada vez estamos entendiendo que a lo mejor el desarrollo no va por ese lado. Y dentro de las otras cosas positivas, yo encuentro que es interesante que tengamos una gran cantidad de población mapuche, que yo creo que cada vez nosotros deberíamos estar hablando de en Mapudungún, por ejemplo, Guarría, que significa ciudad, que también viene de guardia, de lo que eran las fuertes, por ejemplo, cuando llegaron los colonizadores al sur. Entonces, entenderla como visión que son justamente los pueblos originarios las personas más éticas en el mundo en relación a la protección del medio ambiente, de proteger la cordillera, proteger el agua, la tierra. Entonces, eso yo creo que es algo muy positivo que deberíamos explotar. Y lo otro, como último, me encanta la Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o Plaza Baquedano, que al final es un espacio que se transformó en un espacio de participación que sin duda no es una plaza, es una rotonda que está rodeada por autos, pero cuando la gente se toma ese espacio, se transforma en una plaza donde vemos muchas demandas ciudadanas, no nos separemos más, menos autos, menos mall, más plazas, son muchas las demandas. Entonces claramente yo paso casi todos los días por Plaza Dignidad y el monumento, ojalá yo gana de subirme a ese monumento de arriba del caballo, pero bueno, ahí no sé si van a mostrar imágenes, pero es increíble cómo ese espacio público se ha transformado en un espacio donde viaja mucha gente, incluso desde Chillán, de otras ciudades, justamente para manifestarse, y me encanta la Plaza Dignidad. Gracias, Pato. El video que acabamos de mostrar justamente muestra cómo se ha transformado la zona cero, incluida la Plaza La Dignidad. Bueno, y aprovechar de decirles también que justamente casos emblemáticos que ustedes han mencionado, como Aguas Maipú, la Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana,
el Parque Mahuidache, todos esos lugares son parte de O Santiago cuando hemos podido abrirlo a la comunidad. Vamos a tener que esperar hasta este otro año, eso sí, pero bueno. Vamos a pasar a la última pregunta, y esta pregunta justamente tiene que ver con qué acciones y iniciativas creen ustedes que son importantes para avanzar en un Santiago más justo y equitativo. Y que también quisiera incluirle que también sean como aprendizaje para otras ciudades del mundo, que yo creo que las transformaciones no son solamente chilenas, sino que yo creo que globalmente estamos en un proceso de cambio social y político bastante importante. Eso. Leigh, muchas gracias. Bueno, partiendo desde Plaza Italia o Zona Cero o Plaza de la Dignidad, tiene tantos nombres para tantos dolores, tantos descubrimientos, tantas aspiraciones, ¿no? Creo que es un gran desafío lograr que ese espacio realmente refleje las distintas sensibilidades y ganas que se han expresado ahí de una forma más estructural. Y pensando en eso, una de las cosas que más me ha chocado, porque hay textos explícitos en lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, y luego hay cosas entre líneas, ¿no? Entonces, justamente en relación a Plaza Italia, o llámeselo como quieran, si pasan los vehículos motorizados, es todo normal. Y si hay ciclistas o gente caminando o expresándose, eso es un síntoma de anormalidad. Creo que eso dice cosas terribles de nuestra sociedad y de nuestra forma de hacer ciudad de una forma tremendamente injusta. De hecho, han habido muchos casos de personas detenidas simplemente por andar en su bici o caminando con su bici. Me acuerdo que un día yo había pasado, porque vivo al lado, o sea, paso por ahí siempre, y había pasado y como media hora después en las redes de Muévete y otras organizaciones pro bici, había filmaciones de gente siendo separados de su bici, la bici o rescatado por amistades o llevado también, y me parece bien terrible eso. Entonces, lo primero que yo diría como algo sumamente necesario, pero también muy poderoso para cambiar y mejorar no solo la ciudad, sino la sociedad, es tener como meta el transporte justo. El sistema de transporte, a diferencia de la gran mayoría de los sistemas de vivienda, de barrio, etcétera, está en toda la ciudad. Vivimos en una verdadera cuenca de transporte. Entonces, cuando esta cuenca es injusta y castiga incluso con la muerte a peatones y ciclistas, porque hay una proporción de muertes de peatones y ciclistas muy extremo, muy desproporcional con la cantidad de viajes, tenemos un problema de injusticia muy grande. Y ese es un problema que no se remedia con un chalequito amarillo o reflectante. Eso se tiene que remediar rebajando las velocidades a la velocidad legal, 50 kilómetros la hora en la ciudad, y eso significa eliminar estos diseños con velocidades enormes. Entonces, el transporte justo, pero quiero también sacar del transporte una lección para empezar a imaginarnos un mundo, un transporte justo, un transporte distinto. Hicimos la pirámide al revés. Y yo creo que necesitamos hacer eso también con el cuidado, con la pirámide del desarrollo humano, con la pirámide económico. Y en primer lugar tenemos que poner siempre los viajes, las actitudes, las actividades remunerados, no remunerados, de cuidado. Hoy en día, eso en el caso de viajes en Santiago, las mujeres hacemos el doble o el triple de esos viajes de los hombres. Claramente hay un tema de género ahí, pero también es interesante notar que los fines de semana suben a hacer un 2/3 de los viajes diarios, ese viaje de cuidado, y lo hacen mucho más hombres. O sea, ganas de cambiar hay y las posibilidades, pero necesitamos poner el cuidado del medio ambiente, en los viajes, en las escuelas, etcétera, en primer lugar. Muchas gracias, Leigh.
Yo creo que el tema de las éticas del cuidado en todo, en las políticas que desarrollamos, en cómo pensamos la ciudad y cómo pensamos el territorio en general, es una de las cosas más fundamentales que deben estar en la base de todo lo que se discute hoy en día. Valentina. Sí, o sea, quizás tomando lo último esto de la lógica del cuidado. A ver, yo creo que lo primero es muy difícil hablar, creo yo, de acciones en Chile sin pensar proceso constituyente. Estamos a puertas de cambiar la Constitución y creo que la primera medida es jugarse porque se piense también la ciudad en ese proceso, se piense desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente y en resumida, en una perspectiva que ponga en el centro la vida. Por sobre la mercantilización y la rentabilización de todo, y en este caso de la ciudad. Y en eso, por ejemplo, yo creo que hay que jugársela por pensar la función social del suelo, por el derecho a la vivienda y a la ciudad en su conjunto, que si bien el derecho a la ciudad no tiene como un parámetro institucional tan definido, sí es una sumatoria de derechos que tienen que tener cierta expresión territorial, y por lo mismo también creo yo que el jugarse por los derechos humanos y los derechos sociales también es parte de eso, ¿no? Es difícil pensar el derecho a la educación y que no haya una distribución más equitativa de la escuela, pensar el derecho a la salud y que no exista una distribución de los consultorios, de los hospitales, que no exista forma de llegar a ellos, y por lo tanto creo que ahí también hay una cuestión como estructural que me parece a mí tenemos una oportunidad histórica en Chile para jugárnosla, y yo creo que eso es como la punta de lanza en estos momentos de lo que tenemos que hacer. Y evidentemente eso, y ahí yo comparto con Lake, hay que pensar ciudades que cuiden. Y creo que eso implica, claro, pensar el medio ambiente, porque una ciudad que no cuida su entorno es una ciudad que está destinada al fracaso, a reventar en algún momento, o bueno, no tan literalmente, pero se entiende. Y también el cuidar a las personas. Creo que valorar los roles de reproducción es fundamental. Y no me refiero como a valorizar, sino que valorar, hacerlos parte de una cuestión fundamental del funcionamiento de nuestra sociedad y por lo tanto de nuestras ciudades. Y eso es tanto los roles domésticos como los roles de cuidado. O sea, que no solo podamos ir a dejar a los niños al colegio, sino que pensemos desde quién hace las compras en el supermercado, quién se preocupa de esos roles y cómo la ciudad colabora también en facilitar aquello. O sea, no es común tener que viajar 1 hora de distancia para dejar a los niños en un buen jardín infantil. No es vivible, digamos, no es una ciudad que pone en el centro la calidad de vida. Y me parece a mí que eso es lo central. Y yo igual agregaría un par de cosas que creo que también tienen que ver con la Constitución, pero que sí pueden avanzar en paralelo, y que yo creo que son los procesos de participación ciudadana. Yo creo que tiene que haber derecho a la participación y a la incidencia, pero también creo que es algo en lo que se puede avanzar hoy en día. En Chile los procesos de participación son totalmente estéticos y maniables, digamos, por quienes están ahí empujando su principal interés, que en general son intereses económicos de grandes empresas y alianzas empresariales en general que rentan con la ciudad. Pero me parece a mí que si estamos hablando de articulación de barrios, articulación ciudadana, hay que dar espacio también para la participación, que le dé, por ejemplo, lo que hablaba Patricio, o sea, si hay un barrio en donde la gente puede poner sus nombres, ¿por qué eso no pasa en todos los barrios? ¿Por qué seguimos la discusión de si tiene que o no haber un monumento intocable en la mitad de Santiago y no un espacio apropiable? ¿Cómo pensamos, por ejemplo, ese espacio de dignidad más allá de la circulación automovilística? Todo eso yo creo que tiene que ver con dar espacio a la participación y, bueno, lo que hablábamos inicialmente de la democratización. Muchas gracias, Valentina. ¿Pato? Bueno, hay hartas cosas que coincidimos. A mí me pasaba con el tema de, por ejemplo, de los monumentos, que muchos de ellos los derribaron o los resignificaron, los rayaron, se transformaron en elementos no inertes, sino que tenían vida.
Cuando, por ejemplo, hay un grupo que se espanta porque botan un monumento y versus cuando están matando a una persona, un carabinero mata a una persona, es más importante el monumento que la vida. Entonces, eso es algo que, como decía la Vale, yo creo que es importante que siempre nos centremos en la vida de las personas, pero también en la vida de los que no son humanos, como pasó ahora con la pandemia, de que al final la explotación animal, lo que pasó en Wuhan, es porque no hay un respeto con los otros seres vivos, no hay una coexistencia. Entonces yo creo que respetar la vida de los animales, de la naturaleza y de las personas. Entonces yo creo que es algo fundamental. Y también me da miedo de que como existe este anhelo también de llegar a espacios más naturales, por ejemplo en Santiago hay mucha gente que quiere irse a las partes periféricas de Santiago, pero a lo natural, y como seguir como reproduciendo este tipo de ciudades, cuando al final claramente tenemos que volver mucho más a lo rural, no tan solo a la ciudad, porque claramente yo creo que lo que más afecta ahora y que tenemos que, así incluso con lo que se está jugando el mundo, con la votación, por ejemplo, con Trump y con Biden, es el tema de la emergencia climática, como de la vida de todos los que estamos viviendo en este planeta. Entonces, yo creo que hay que tener, y lo que mejor le podría pasar a Santiago es que tenga menos poder, porque la medida que tiene más poder en Chile, cada vez se extiende, se expande, va destruyendo ecosistemas. Entonces yo creo que hay que siempre tener en mente la vida de las personas, la vida de los animales y de la naturaleza. Y eso, y aprender a participar, porque ahora se viene un proceso largo, que fue increíble lo que pasó con el plebiscito, algo histórico en nuestro país, y que tenemos que seguir participando. Entonces eso también es importante que en sí nosotros sepamos, pero también entender que tenemos que generar esos cambios participando. Muchas gracias, Pato. Lake, Valentina, Pato, les quiero dar la palabra por si quieren decir algo más, les interesa comentar sobre lo que han dicho los otros participantes. Yo creo que hay algunas cosas relacionadas con COVID que no hemos mencionado, que creo que vale la pena porque hay muchas lecciones del COVID y creo que la gente en general ha disfrutado mucho del aspecto de tener de que se le devuelva al barrio como un lugar de encuentro, de estar en el barrio, particularmente estos barrios céntricos como Bellavista. Pero llama la atención que es tan importante volver a vender cerveza en la calle, que incluso se sienta cerca, no se respetan las normas de salud de este momento, y al mismo tiempo tan baja prioridad crear escuelas a cielo abierto, volver a tener espacios callejeros seguros para que los niños y las niñas puedan jugar, para que los adultos mayores puedan salir, para que las personas puedan circular libremente y seguramente a pedales, etc. Entonces creo que levanta temas, preguntas, porque para mí lo que más me impacta hoy es que no inventamos nada nuevo. Están todos los pilotos hechos. Sabemos que la ciudad de 15 minutos, sabemos que la red ciclovial, sabemos que la reducción, sabemos que el espacio público, sabemos que la huerta, sabemos que la junta de vecinos. Y vivimos en una institucionalidad que no permite una expresión de eso y que no traduce esa voluntad y ese conocimiento en cosas reales y masivos en nuestras ciudades. Entonces creo que de alguna manera muy extraño y aterrador, el COVID es una especie de aliado para descubrir lo que estamos haciendo mal, y especialmente con el clima que tenemos en mucho de Chile, no todo, pero seamos francos, o sea, hace 50 años atrás o 100 años atrás, era natural salir y vivir en la lluvia, incluso en la nieve, salir a hacer patinaje a hielo, esquí, o sea, el ser humano hemos ido perdiendo esa capacidad de convivir al aire libre y de aprender y compartir y hacer cosas que la verdad que los estudios de la felicidad y el propio corazón de uno te dice, eso una vez que uno gana lo suficiente para vivir, y eso es importante para Chile porque muchos no lo ganan, pero una vez más dinero no te va a hacer más feliz.
Son esas relaciones que son vitales. Les quiero agradecer por su participación. Nos están viendo de muchas partes del mundo, así es que les agradezco. Y nada, pues seguir esta conversación en un futuro, desde las distintas trincheras o perspectivas, ya sea la academia, el activismo, pero sobre todo como personas humanas que somos, aunque valga la redundancia, porque yo creo que no hay personas sin ser humanas, pero centrarnos en lo humano de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, a ustedes. Muchas gracias.